Vamos a determinar el campo magnético de un solenoide largo a partir de la ley de Ampère. ¿Qué es un solenoide? Un solenoide es un arrollamiento de espiras de forma circular, una al lado de la otra, que se puede obtener, por ejemplo, a partir de un hilo conductor que se va enrollando alrededor de un objeto cilíndrico. Su representación la vamos a hacer a continuación. Supongamos que este es el objeto cilíndrico. Y alrededor de este objeto cilíndrico vamos enrollando un hilo conductor. Está exagerada la separación entre espiras en un solenoide. Estas espiras deben estar una al lado de la otra, es decir, debe haber contacto entre una espira y la siguiente. Dijimos que el solenoide debía ser largo. Entendemos por un solenoide largo, si esto es la longitud del solenoide y esto es el diámetro de las espiras del solenoide, entendemos por solenoide largo cuando la longitud del solenoide es mucho mayor que el diámetro de las espiras. Supongamos que tenemos una corriente que ingresa por este extremo y sale por este otro extremo. Nos va a ser útil hacer un corte del solenoide, un corte que pase por el eje del solenoide. Si representamos una de estas espiras, exagerando aquí el diámetro del hilo conductor, esto sería el corte de una sola espira. Si la corriente ingresa por debajo, sube por detrás del solenoide, en este corte, si suponemos que lo que se ve es la parte o la mitad trasera del solenoide, esta es la mitad de una espira, la mitad trasera. La corriente está ingresando por acá, la representamos con una cruz, sube por detrás y sale aquí arriba. En la siguiente espira, la corriente vuelve a ingresar aquí abajo, vuelve a salir aquí arriba, y así sucesivamente.
vamos completando. Como dijimos, exageramos el diámetro del hilo. En todos estos conductores la corriente está entrando y en los de arriba la corriente está saliendo. Esta es la longitud del solenoide. Ya vimos que si tenemos una sola espira, hacemos el corte de la espira. Estamos mirando la parte trasera de la espira. Esta mitad, este es el corte del alambre, este es el cuerpo de la espira en su parte trasera. Ya vimos que las líneas de campo magnético de una espira circular tiene una forma semejante a esta. El sentido de esas líneas venía dado por la regla de la mano derecha, la cual consistía en envolver la espira siguiendo el sentido de la corriente con los dedos, y el pulgar nos indica el sentido del campo magnético, el sentido de las líneas que pasan por el interior de la espira. Cuando tenemos un conjunto de espiras dispuestas una al lado de la otra y en una cantidad importante, estas líneas tienden a hacerse rectas, de modo que en el interior del solenoide nos quedarán líneas más o menos así. Cerca de los extremos del solenoide las líneas recién empiezan a desviarse. El sentido, según lo visto, es el indicado. Estas son las líneas de inducción. Vamos entonces a aplicar la ley de Ampère. Recordemos, la ley de Ampère nos dice que la integral cerrada a lo largo de una curva C del campo producto escalar diferencial de L es mu sub 0 por la corriente neta que atraviesa una superficie limitada por la curva C. Es importante tener en cuenta que, como dijimos, las líneas en el interior del solenoide, siempre que no estemos cerca de los extremos, son líneas rectas, paralelas y uniformemente espaciadas. Esto es la configuración de un campo magnético uniforme. Entonces, en el interior del solenoide tendremos un campo magnético muy aproximadamente uniforme, siempre que no estemos cerca de los extremos del solenoide. Se supone que esto es más largo que lo dibujado. Entonces, para aplicar la ley de Ampère necesitamos una curva cerrada.
Vamos a tomar la siguiente curva, que tenga forma de rectángulo. Este lado lo podemos tomar, por ejemplo, coincidiendo con el eje del solenoide. Es decir, este lado está en el interior del solenoide. La integral cerrada a lo largo de la curva C esta es la curva C. Para proceder a integrar la vamos a descomponer o dividir a la curva C en 4 partes, cada una correspondiente a cada lado de este rectángulo. Por ejemplo, si llamamos lado 1, lado 2, 3 y 4, esta integral a lo largo de la curva cerrada entonces estará dividida en 4 integrales. Integral de b por dl escribiendo el producto escalar, coseno de un alfa 1 a lo largo de la trayectoria o lado 1, más la integral a lo largo de la trayectoria de 2, b por dl, coseno de un alfa 2, más integral a lo largo de la trayectoria 3, b de l coseno de un alfa 3, más integral sobre el lado 4 de b por dl coseno de alfa 4. Dado que las líneas se cierran muy lejos del solenoide, en esta región prácticamente no hay líneas, es decir, el campo magnético en esta región es aproximadamente 0. De modo que el lado 3, que está totalmente en el exterior, tiene un campo magnético 0. Esta integral se anula. El lado 1 tenemos el vector diferencial de L es un elemento de la trayectoria, que puede ser este. En ese elemento de trayectoria el campo es paralelo según las líneas y el ángulo entre B y DL es 0 grados. Entonces en este caso alfa 1 es 0 grados. Coseno de 0 grados es 1. En el lado 2, el diferencial de L, podemos considerar este diferencial de L, y en ese elemento el campo es hacia la derecha. El ángulo entre estos dos vectores es 90 grados. Coseno de 90 grados es 0. Si bien es cierto, una parte está dentro del solenoide, esa parte tendrá un ángulo de 90 entre estos vectores y la otra parte estará fuera del solenoide donde el campo es nulo, de modo que por cualquiera de los dos motivos esta integral se anula. Algo similar ocurre en el lado 4. Estamos integrando
en sentido horario la trayectoria. El diferencial de L puede ser este de aquí. En ese diferencial el campo es hacia la derecha. El ángulo nuevamente es 0 grados. 90 grados. Coseno de 90 es 0. Por lo menos en la parte que está en el interior del solenoide. Fuera el campo es 0, de modo que por cualquiera de estos motivos esa integral se anula. Nos queda solamente la primera integral. Integral de b por dl a lo largo del lado 1. Vamos a indicar la longitud de este lado con L minúscula. Como dijimos, el campo magnético, o mejor dicho, la magnitud o el módulo del campo magnético es el mismo por ser campo uniforme en el interior del solenoide, de modo que este campo a lo largo del lado 1 es constante en la integral, la podemos sacar fuera, y esta integral básicamente es la longitud de este lado, que es L minúscula. Con esto hemos terminado de resolver la integral del primer miembro de la ley de Ampère. Debido a la ley de Ampère, esto debe ser igual a mu sub 0 por la corriente neta. Esta corriente neta es la corriente que atraviesa una superficie limitada por la curva C. Puede ser la superficie plana contenida en el plano de la pizarra. Es claro que esta corriente neta la vamos a encontrar multiplicando el número de espiras que tenemos en esta longitud por la corriente de la espira. Esto es número de espiras en la longitud L por la corriente de la espira. Para encontrar esta cantidad vamos a realizar la siguiente relación. Dado que las espiras están una al lado de la otra, podemos escribir la siguiente regla de 3 simple. En la longitud L vamos a considerar que tenemos un número n mayúscula de espiras. N entonces es el número de espiras del solenoide, que está contenido en la longitud L del solenoide. Y en la longitud L minúscula habrá una cantidad que es esta, número de espiras en la longitud L, despejando de esta regla de 3 simple tendremos que es n por L sobre L mayúscula. Esta cantidad, que es el cociente entre el número de espiras del solenoide y la longitud del mismo, se conoce como número de espiras por unidad de longitud y se lo suele denotar con n minúscula. Este suele ser el dato de los solenoides, se suele dar el número de espiras
por metro de longitud del solenoide, por centímetro, etc. Entonces nos quedará N por L. Reemplazando, tendremos mu sub 0 por el número de espiras en la longitud L que acabamos de ver, que lo podemos expresar como N por L, y por la corriente I. Si escribimos esta igualdad, B por L igual a mu sub 0 por N por L por I, vemos que la longitud L minúscula la podemos simplificar de forma tal que nos quedará que el campo magnético es mu sub 0 por N por I. Y aquí tenemos entonces la expresión del campo magnético en el interior de un solenoide largo, siempre y cuando no estemos muy cerca de los extremos de dicho solenoide.